He came to visit. He didn't sit near Carly, he didn't do anything inappropriate. It wasn't until the last day of his visit he looked at Carly in a certain way, and it gave me the shivers. Carly Ryan nació el 31 de enero de 1992 en Puerto Elliot, Australia. Estudiaba en la escuela secundaria, a pocos años de terminar sus estudios básicos. Era una colegiala intelectualmente inquieta y bastante extrovertida, caracterizada por su alegría a pesar de pretender mostrar una apariencia oscura. Pertenecía a la subcultura emo, por lo que solía vestir con colores oscuros y símbolos de calaveras o misticismo. Gustaba mucho de vestir el color negro, frecuentando el delineador para sus ojos y la música pesada. Ocasionalmente usaba prendas consideradas para adultos como corsets, corpiños, ropa de malla y artículos fetichistas. Algo común dentro de la estética gótica, manifestada por artistas como Marilyn Manson, por ejemplo, músico del que era fanática. Carly residía en Stirling, Australia del Sur, junto a su madre, Sonia Ryan, quien respondía por ella como madre independiente. Su padre abandonó a la familia desde que Carly era muy joven. Siempre estuvo ausente en su casa la figura paterna o de un hombre constante, por lo que Sonia Ryan solía ser muy entregada a sus noviazgos y relaciones afectivas, encariñándose fácilmente con los hombres, como era común entre los adolescentes del 2000, primeros intérpretes del mundo de las redes sociales y el internet. Carly Ryan poseía también cuentas en redes sociales como por ejemplo MySpace, antecesora de Facebook o Instagram, en donde podías configurar una especie de página de internet sobre tu identidad con la música que te gusta, imágenes y escritos preferidos, compartiendo opiniones y gustos en común con otros usuarios alrededor de todo el mundo, o como Vampire Freaks, el cual funcionaba como un foro internacional más inclinado hacia la cultura gótica, emo, punk, metal y otras relacionadas, por supuesto, la cual frecuentaba mucho la adolescente de gustos eclécticos. Con sus cuentas de redes sociales se encontraría navegando en foros y páginas de MySpace de gente de todo el mundo a Brandon Ken, un adolescente rockero, emo, que toca la guitarra y veía al mundo de manera nihilista. Él vive en Melbourne, aunque es oriundo de Texas, de quien poco a poco se empieza a enamorar a través de textos y conversaciones que se hacen intensas al pasar de los días. Suelen enviarse fotos e incluso mantener conversaciones bastante subidas de tono. Durante un par de años las conversaciones y chats eran tan constantes que básicamente habían desarrollado una relación virtual, un romance idílico a la distancia. Todas las amigas e incluso la madre de la joven entusiasmada conocían sobre la existencia de Brandon Ken, de quien todo el tiempo hablaba sin parar, añorando el día en que se pudieran conocer por fin cara a cara, pues había sido cortejada desde los 14 años. En enero de 2007, Carly Ryan celebraría su onomástico número 15, por lo que su querida madre organizaría una fiesta con todos sus amigos celebrando una fecha tan importante para una mujer, por lo que su hija consideró que sería el momento perfecto para conocer a su amado de internet.
Ya tenía la autorización de su madre para invitar al joven a su fiesta, pero sucedió algo bastante extraño cuando trató de contactarlo para que fuese. Al parecer, Brandon Kane saldría del país por unos días, por lo que no podría ir a su fiesta de cumpleaños. Sin embargo, propuso que su padre, Gary Newman, fuera en reemplazo de él. Por alguna razón la joven aceptó que el sujeto fuera, por lo que informó a su madre sobre la visita de su hipotético suegro. Sonia Ryan, si bien notó sospecha la oferta del joven, no quería defraudar a su hija en su cumpleaños, por lo que permitió la presencia del extraño sujeto. He came to visit. He didn't sit near Carly, he didn't do anything inappropriate. It wasn't until the last day of his visit he looked at Carly in a certain way, and it gave me the shivers. Gary Newman viajó desde Melbourne con la identidad falsa del señor Shane, supuesto padre de Brandon, quien llegaría a la celebración en un auto azul con un número 24 inscrito en una tarjeta dentro de la cabina. Formalmente, el señor Shane se presentó ante Sonia Ryan, madre de la quinceañera, y con Carly Ryan después, quien conocía a su supuesto suegro. El hombre se ganó fácilmente la confianza de la familia entre conversaciones y halagos salameros, pretendiendo mostrarse como una figura paterna o masculina entre una familia femenina. Tanta fue su correlación con las mujeres que obtuvo un permiso para llevar a la quinceañera de compras antes de la fiesta. Quería regalarle algunos obsequios de parte de él y de su hijo ausente. Entre las cosas que compraron luego de recorrer varios locales en el centro comercial, hubo ropa interior de diferentes estilos y un traje fetichista de enfermera, el cual desfiló para el extraño sujeto durante varios almacenes. En una retorcida relación de suegro y nuera adolescente, excusándose de ser el acudiente de la joven mientras la espiaba desnudarse. El comportamiento de Gary frente a la niña era cada vez más posesivo, con tocamientos extraños y miradas celosas en la calle. Las cosas no mejoraron al llegar a la fiesta. La joven estuvo compartiendo risas y conversaciones con uno de sus exnovios, al cual el adulto mayor amenazó para alejarse de ella. Finalizada la celebración, la madre permitió al adulto quedarse en un cuarto de huéspedes, pero al anochecer se entrometió al cuarto de Carly Ryan, a quien tocó de manera abusiva e insinuó en su oído mientras dormía lo mucho que la amaba. Al día siguiente, Carly Ryan cuenta lo sucedido a su madre, quien encara al hombre y lo echa de su casa con profunda rabia. Posteriormente, Sonia Ryan recibiría correos de amenazas, pero la situación no sería denunciada de nuevo por no hacer sentir mal a su hija adolescente, quien aún conservaba la esperanza de conocer a Brandon. Carly was a real light. She was really kind and trusting and loving. Unfortunately, I believe that it's those very qualities that Gary Newman used to lure my daughter. El 19 de febrero del 2007, Carly Ryan persuadió a su madre, Sonia Ryan, para verse a escondidas con Brandon Kane, quien llegaba a la ciudad. Hasta la fecha, Sonia sospechaba que el joven fuera en verdad un tipo adulto, haciéndose pasar por un niño para hacer algo malo a su hija, por lo que Carly mintió a su madre y dijo que se quedaría donde unas amigas esa noche. Su madre le dio el permiso y al despedirse se abrazaron fuertemente, confiando que estuviera en comunicación. Luego Carly Ryan salió de casa, cruzó la calle y entró a un auto azul con una tarjeta del número 24 en su interior, el cual era piloteado por Gary Newman, a quien ella conocía como el señor Shane. En el auto había un joven con las características de Brandon, un muchacho emo
que supuestamente sería su enamorado, pero que en verdad era un joven marginal que había sido recientemente adoptado por Gary Newman para hacerse pasar por Brandon, debido a que su verdadero hijo se había negado a jugar su retorcido juego y le habría abandonado hace algún tiempo. Los tres fueron a pasear y comer en varias tiendas del sector. Fueron grabados por cámaras de seguridad comiendo y caminando cerca a la playa. Al anochecer fumaron de la verde, cerca al mar, y allí fue cuando Gary Newman, aprovechando de que la joven estaba aletargada por la planta que había consumido previamente, decidió vengarse de ella y de su madre, quien lo había denunciado. Junto a su hijo adoptivo, del cual a la fecha se mantiene en el anonimato, someten a la niña en la playa, abusan de ella y la cavan a golpes para después arrojarla al mar y escapar del lugar. Brandon y el señor Shane serían en verdad personajes ficticios, entre otros 200 que pertenecían a la mente de Gary Newman, un abusador en serie que no cometía su primer crimen con la pequeña Carly Ryan, sino que, por el contrario, volvía a salirse con la suya aparentemente con más violencia que en las veces anteriores. La última noticia que tuvo Sonia Ryan de su hija fue que estaría con unas amigas en una fiesta de pijamas, comiendo palomitas de maíz y viendo películas, pero no había regresado a casa ni se había reportado a la mañana siguiente, por lo que la madre preocupada notificó a la policía su desaparición. Todo era una mentira. Ninguna de las amigas de Carly había asistido a ninguna pijamada. La madre de su amiga y propietaria de la supuesta casa donde se realizaría la fiesta ni siquiera estaba en la ciudad, por lo que Carly había engañado a su madre sobre lo que haría la noche anterior. Esa mañana en Horseshoe Bay, en el puerto Elliot, el cuerpo semidesnudo y maltratado de una joven aparece flotando boca abajo sobre la marea, cerca de la playa. Una mujer logra percatarse del aterrador momento y llama a emergencias para tratar de salvarla. Al recuperar el cuerpo flotante, los rescatistas descubren que ya no tiene signos vitales, por lo que ha muerto aproximadamente 30 minutos antes de ser vista. Todos los intentos de revivirla fracasaron inútilmente. Gary Francis Newman es un convicto abusador en serie de 50 años que gusta de abusar a mujeres menores de edad a través de delitos informáticos y suplantando identidades. Su modo de operar es principalmente a través de la emergente internet, donde engaña a adolescentes y niñas incautas, haciéndose pasar por un joven interesante, a las que engatusa con palabrerías y regalos para después encontrarse con ellas y abusarlas. Previamente al caso de Carly Ryan ya habría realizado tocamientos abusivos a otras niñas, entre ellas a su propia hija de 13 años, a quien emborrachó y tocó abusivamente. Estuvo casado varios años e incluso tuvo una familia, la cual se derrumbó debido a los constantes maltratos a los que sometía a su esposa Christine y a su hija, quienes se separarían de él bajo demanda. En sus computadoras se encontraron cientos de conversaciones indebidas con menores de edad de todo el mundo, en todas haciéndose pasar por otras personas, pretendiendo futuros encuentros. En una ocasión fue suplantado por una potencial víctima de 14 años, quien no acudió a su cita luego de haber quedado conocerse en una plaza pública. Gary juró vengarse y asesinar a la niña, así lo confesó a su verdadero hijo, quien no participó con su padre de sus retorcidos planes, con quien ya tenía cierta distancia. Gary Newman, superando su distancia con su hijo, adoptó a un adolescente de 17,
luego de su pelea con él, para que éste fuese su cómplice y amigo incondicional. El joven estuvo presencialmente en el momento del asesinato de Carly, luego de que las autoridades checaron el cuerpo de la joven muerta. Empezó la investigación formal rastreando todas las llamadas recientes desde el teléfono de Carly, investigando cada uno de los celulares involucrados con ella, logrando dar con los dueños de los aparatos móviles, los cuales muchos solo daban información falsa. No obstante, se pudieron rastrear algunos de estos celulares piratas vía GPS. Uno era procedente de Melbourne, cerca de un suburbio con un terreno grande usado para caravanas móviles y autos de paso. En el lugar, los habitantes confirmaron que el auto azul de Gary Newman estuvo presente allí. Las cámaras lo confirmaron también, dando con la placa en su rastreo. Al seguir la placa, darían con el verdadero dueño en una propiedad a nombre de Gary Newman, en donde estaban el auto azul, la tarjeta del número 24 y los principales sospechosos. Los rasgos de los individuos eran bastante parecidos a las de las descripciones dadas por los testigos del crimen al ser detenidos. Gary Newman hablaba con una niña de 14 años desde su computadora. En casa de Gary Newman hallaron identidades falsas y registros de conversaciones con cientos de niñas y mujeres menores de edad. Luego del arresto, se resolvió dar libertad al cómplice de 17 años adoptado por Gary, de quien solo se sabe la identidad hasta la fecha. Por otro lado, Gary Newman fue condenado a cadena perpetua, siendo elegible para libertad condicional hasta los 28 años de cárcel. Mientras tanto, la madre de Carly quedó con un vacío emocional que nunca podrá olvidar. Of course, there are physical traumas from something like this, and it is difficult, but what the reward is that children come up to me afterwards and say to me, "Thank you so much for helping me. I'm going to go and check my friends list on the computer now." Or when we get a call from parents saying, "You really influenced my child's behaviour on the internet." Pensé de que como ella era bonita, la habían llevado, no sé, para trata de blancas o algo así. Pero no pensé que estaba muerta. Xiomara Tenas Cruz Torres era una joven mujer de 23 años que vivía en una pequeña ciudad costera de Nicaragua, Villa de San Antonio de Pravia de Esteli. Nacida en una familia humilde, Xiomara creció en un barrio de clase trabajadora donde aprendió el valor del trabajo duro y la dedicación. Durante sus primeros años, vivió con sus padres y sus hermanas. Sus padres le brindaron todas las herramientas posibles para que pudiera salir adelante, y Xiomara supo hacer uso de todas estas herramientas que su familia le brindó. Sus padres eran bastante humildes. Carla Torres, su madre, trabajó durante toda su vida como ama de casa, por lo tanto fue quien se encargó minuciosamente de la crianza de Xiomara y sus hermanas. Mientras que Rito Cruz, el padre de Xiomara, tenía una sastrería que había adquirido no hacía demasiado tiempo. Antes de eso, había tenido que pasar por varios procesos de rehabilitación a causa de una mina que le arrebató una de sus piernas. Durante el año 2016, Xiomara se había mudado a vivir sola, algo que venía planeando desde hacía varios años atrás, pero que hasta ahora no había logrado. Ese año finalmente lo logró luego de que consiguiera empleo en un casino de Managua. Se sabía también que Xiomara de vez en cuando también cubría turnos en una ferretería y tenía otros empleos de medio tiempo que le permitían cubrir con sus gastos en la ciudad de Managua. A pesar de que ahora viviera en otra ciudad,
Xiomara nunca se olvidó de sus padres ni de su familia. Tenía un vínculo muy fuerte con ellos y nunca los descuidó ni dejó de visitarlos en su ciudad natal. No se sabía muy bien cuáles eran los planes que Xiomara tenía a futuro, pero la joven trataba en la medida de lo posible y por sus propios medios de salir adelante. No obstante, los sueños que tenía se vieron obstruidos repentinamente. El 8 de abril de 2016, Xiomara viajó hasta Estelí a visitar a sus padres y hermanas. Al igual que en otras oportunidades, la visita de la joven se tomó con gran entusiasmo, pues sus relaciones con todos sus familiares eran estrechas y no había nadie que no se alegrara genuinamente al verla. Ese día Xiomara pasó toda la mañana con la familia y en las horas de la tarde le avisó a una de sus hermanas que en la tarde se encontraría con un amigo de toda la vida. Su hermana se ofreció de buena gana a acompañarla y así transcurrió la mayor parte del día hasta que finalmente llegó la hora en que Xiomara y su hermana tuvieron que salir. Ya estaba bien entrada la tarde y Xiomara y su hermana salieron con dirección a la Plaza Domingo Jadea ubicada en Estelí. Allí se encontraría con un amigo de toda la vida, un joven llamado Rodolfo García Valenzuela y quien era más conocido como el Popo. Al parecer Xiomara y el muchacho se conocieron cuando estos eran todavía muy pequeños y a pesar de la distancia y de los años que habían transcurrido, su relación no se habría enfriado nunca. Se desconoce con exactitud si Xiomara y el Popo tenían otro tipo de vínculo, pero se sabía que desde hacía cierta cantidad de tiempo los jóvenes compartían mensajes con cierta frecuencia, por lo que se cree que tal vez había algún tipo de relación detrás. Ese mismo día Rodolfo le había escrito a Xiomara sobre las 7:30 de la tarde para que se encontraran una hora más tarde en el parque central de la ciudad de Estelí. Este fue el primer cambio de plan que Rodolfo le notificó a Xiomara. La joven y su hermana se movilizaron hasta el nuevo punto y una vez allí, Rodolfo se comunicó nuevamente con la joven. En esta oportunidad el hombre se mostraba bastante agitado y le preguntó a Xiomara por qué tardaba tanto, a lo que la joven respondió que ella había llegado al sitio desde hacía un buen rato. La actitud de Rodolfo, alias el Popo, no dejaba de ser extraña, pues cuando Xiomara le notificó esto, el hombre dijo que él se había quedado en su casa esperándola desde hacía un buen tiempo. Una vez más, el hombre cambiaba los planes sin necesidad alguna y se mostraba bastante agitado. Pese a esta extraña actitud, Xiomara y su hermana Jacqueline se dirigieron hasta el barrio donde vivía el joven y aproximadamente a 2 cuadras de donde vivía el joven, Jacqueline y Xiomara se separaron. Jacqueline volvió a casa y Xiomara se habría dirigido a la casa del joven con el que tenía una cita. El motivo por el cual Xiomara y Rodolfo iban a encontrarse no estaba del todo claro, pero los familiares de la joven tampoco habían ahondado demasiado en esta información. Tomaron la salida como un simple encuentro con un amigo de toda la vida, sin saber que nunca más la volverían a ver en la vida. Sin pistas de Xiomara, Jacqueline no se imaginó nunca que ella sería la última persona en ver con vida a su hermana y que la escena de ellas dos despidiéndose la una de la otra se repetiría en su cabeza de manera insistente durante largos años. La sensación de impotencia la invadiría durante buena parte de su vida y era como una enfermedad que no podría sacar de su cabeza tan fácilmente. Casi después de la separación de Xiomara y Jacqueline empezaron las dudas. Jacqueline volvió a casa y les comunicó a sus padres que su hermana se había quedado en la casa de Rodolfo.
En un principio, los padres tomaron la actitud con naturalidad, pero las horas empezaron a transcurrir y Xiomara no contestaba el teléfono ni los mensajes que ningún miembro de la familia enviaba. Una actitud que era demasiado extraña en ella, pues durante toda su vida había sido una joven bastante comunicativa y trataba de no generar incertidumbre en sus padres. Las horas siguieron pasando y llegó la medianoche. La familia Cruz no tenía ninguna información sobre el paradero de Xiomara y ahora los mensajes no llegaban y el celular entraba directamente a buzón. Aunque esto resultaba muy extraño, los padres y familiares se intentaron tranquilizar a sí mismos diciendo que tal vez el celular se había apagado y no tenía forma de comunicarse, y pensaron que tal vez la joven se había ido de fiesta y al día siguiente aparecería en casa con una enorme sonrisa y miles de disculpas por haberles generado preocupaciones. La realidad fue otra. En casa de Xiomara nadie pudo pegar el ojo en toda la noche. Los padres sentían que una inquietud crecía dentro de ellos y que poco a poco, como si fuera un monstruo, empezaba a tomar forma de miedo. Cuando el alba despertó y el primer halo de luz se filtró por la ventana, secretamente sintieron que Xiomara no regresaría nunca. Inmediatamente Rito Cruz y Carla Torres se dirigieron hasta la estación de policía más cercana para poner una denuncia por la desaparición de su hija. La primera traba con la que se encontraron fue la actitud de los oficiales, quienes desde un principio se mostraron poco colaborativos. Los oficiales se mostraron poco dispuestos a ayudar y llegaron incluso a asegurar que la joven aparecería dentro de poco tiempo. Pero debido a la insistencia de los padres de Xiomara, las autoridades tuvieron que dar curso a la investigación. Lo primero que hicieron fue tratar de comunicarse con Rodolfo García, alias El Popo, para investigar si el hombre sabía sobre el paradero de la joven. Sin embargo, este contacto fue imposible de realizar, pues el celular del hombre estaba apagado. Desde este momento, las autoridades tuvieron que tomarse más en serio la investigación. El primer día transcurrió con mucho dolor, pues no hubo ninguna señal de Xiomara. En los días siguientes, las autoridades visitaron con frecuencia la casa de los padres de Xiomara para notificar las novedades de la investigación. Pero desafortunadamente no habían demasiadas. La familia de Xiomara creía que las autoridades no estaban tomándose con total seriedad el caso y que no estaban haciendo las investigaciones pertinentes. Luego de varios días, las autoridades no habían localizado a Rodolfo García. Ante la actitud de las autoridades, los padres de Xiomara decidieron dirigirse por su propia cuenta hasta la casa del principal sospechoso. Una vez allí, los recibió la madre del joven, una mujer de nombre Leonor Antonia Valenzuela, quien en realidad era la madre adoptiva del joven. La mujer en esa oportunidad dijo que aquel día, en las horas de la noche, no había escuchado a su hijo en ningún momento y que además ella tomaba pastillas de dormir, por lo que esa noche había ido a la cama y al levantarse su hijo había desaparecido. Desde ese día la mujer tampoco sabía nada de su hijo. La investigación continuó de manera muy lenta. Las autoridades seguían reacias a pensar que detrás de la desaparición de Xiomara hubiese podido haber ocurrido algún tipo de crimen fatal. Simplemente pensaban que la joven se había escapado o había huido a algún sitio, algo que no tenía ningún fundamento, pues Xiomara ni siquiera vivía con sus padres y además era una mujer muy independiente. Casi un mes más tarde, a principios de mayo, las autoridades finalmente lograron dar con el paradero de alias El Popo. El hombre fue encontrado en un hospital de la ciudad,
Tenía una herida en la mano y había tenido que ser operado y hospitalizado durante bastante tiempo. Los oficiales llegaron hasta el sitio para entrevistarlo. El hombre dijo que no sabía nada de Xiomara. Dijo que ese día había acordado encontrarse con la joven, pero que unos minutos antes de encontrarse la vio pasando en un taxi. La joven le dijo que volvería en un rato y luego no la volvió a ver nunca. Dijo que a continuación había vuelto a casa y se había puesto a cocinar algo y posteriormente habría sufrido un accidente en una de sus manos y había estado internado en el hospital desde entonces. La historia a las autoridades les sonaba totalmente disparatada, pero al no tener evidencias en contra del hombre, no pudieron retenerlo. Días más tarde, el Popo volvió a desaparecer totalmente del mapa. El 16 de mayo, la Interpol emitió un boletín de desaparición de Xiomara Cruz que se emitió a nivel internacional. Por aquellos días, Farrington Blanco, un exnovio de Xiomara, dijo que durante el periodo de desaparición había visto conectada a Xiomara en sus redes sociales. Sin embargo, no se le brindó demasiada importancia a la información brindada por el joven. El 24 de mayo, Rodolfo García se presentó ante un centro de derechos humanos ubicado en Nicaragua. El hombre buscaba asesoramiento para protegerse de las sospechas que había en su contra por la desaparición de Xiomara. El hombre dijo que había elegido desaparecer del mapa debido a la insistencia de la familia de la joven porque él brindara información. Al día siguiente, las autoridades llegaron hasta el domicilio de Rodolfo García y lo pusieron bajo prisión preventiva y fue llevado hasta un penal de Estelí para que se le realizara un interrogatorio sobre la desaparición de Xiomara. Ese mismo día, la familia y otros allegados de Xiomara organizaron una marcha enfrente de la casa de Rodolfo García. Con esta marcha se logró que las autoridades obtuvieran un permiso de allanar el hogar del principal sospechoso del caso. El 25 de mayo de 2016, las autoridades pasaron largas horas inspeccionando la vivienda del principal sospechoso, conocido como alias El Popo. Y hacia la 1:30 de la mañana del 26 de mayo, las autoridades comunicaron que el cuerpo de Xiomara Cruz había sido encontrado en avanzado estado de descomposición. Al día siguiente, hacia el mediodía, el cuerpo era retirado de la vivienda de Rodolfo García en un cajón blanco. En ese momento, la familia despedía los restos de Xiomara Cruz. Pensé de que como ella era bonita, la habían llevado, no sé, para trata de blancas o algo así. Pero no pensé que estaba muerta. Una vez encontradas estas evidencias irrefutables, Rodolfo García fue interrogado nuevamente. En esta oportunidad el hombre dijo que aquella noche él y Xiomara se encontraron y luego fueron a su casa. El hombre dijo que después de un rato se encerraron en su habitación y comenzaron a discutir, pero no se supo nunca cuál fue el motivo de la discusión. Luego de un rato de haber estado discutiendo, habría escalado esta situación hasta los golpes. Luego, ante la intención de Xiomara de abandonar la casa de alias El Popo, este tomó un cuchillo y la amenazó con él. Pero al parecer Xiomara habría intentado huir de la casa, momento en el que el hombre le habría propinado varias puñaladas a Xiomara hasta acabar con su respiración. Al día siguiente, el hombre habría sacado el cuerpo y lo habría enterrado en el patio de la casa.
2 semanas más tarde se entrevistó a la madre del joven, Leonor Antonio Valenzuela, quien en primer momento negó saber algo sobre la joven, pero quien después reconoció que ese día había escuchado un escándalo en la casa y que al bajar encontró el cuerpo de la joven sin vida. La mujer dijo que su hijo le había dicho que él se encargaría de todo y que no tenía que preocuparse por nada. Al día siguiente la mujer se levantó y en efecto no encontró ni rastro de la mujer. Respecto a la herida en la mano que tenía el sospechoso, este no mencionó nada. Sin embargo, las autoridades creían que estas se habían provocado con un vidrio en un acto de defensa por parte de la víctima. Las autoridades, por lo tanto, creían que era imposible que el hombre hubiese cavado él solo el hoyo donde se ocultó el cuerpo y creían que tenía algún cómplice. El 26 de julio de 2016, el proceso en contra de Rodolfo García dio inicio. Un mes más tarde, el hombre se declaró culpable del asesinato de Xiomara. Dijo que no se arrepentía de lo que había hecho y sin consideración pidió disculpas a la familia. Todo esto con una actitud fría que denotaba indiferencia. Quería pedirle perdón a la familia por lo hecho sucedido. En nombre de Xiomara Torres, hermanos, seres queridos, amigos, en general a todas las personas que fueron perjudicadas en este hecho. ¿Estás claro de la acusación del Ministerio Público, sí o no? Sí, completamente. Okay. ¿Esos hechos sucedieron? Sí. ¿Usted se hace cargo de los mismos? Sí. ¿Alguna persona le está coaccionando, intimidando, amenazando, de alguna manera está atentando contra su voluntad? No. El 1 de septiembre de 2016, Rodolfo García fue encontrado culpable y sentenciado a 28 años de cárcel por el asesinato de Xiomara Cruz. Pese a esto, la familia apeló la decisión, logrando que al culpable se le diera la pena máxima de 30 años de prisión. Un año más tarde, Rito Cruz falleció. El círculo de allegados a la familia aseguró que el hombre se había sumido en una profunda depresión desde el asesinato de su hija y que esto había repercutido en su salud mental. El terrible feminicidio de Xiomara Cruz por parte de Rodolfo García, a la larga, llevó a tomarse otra vida inocente. En este cesto de basura con una bolsa con cierre encuentran ropa y mancuerna. La mancuerna claramente, como decía recién Javier Díaz, la mancuerna con manchas hemáticas, con manchas de sangre. Antes de iniciar quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a 2 leyendas, a Barbie y a Alba Aguirre, a quienes deseo que cumplan sus sueños y que todo esté marchando de maravilla en sus vidas, también las familias de ustedes, espero que de corazón estén muy bien. Les envío un fraternal abrazo cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿alguna vez has vivido circunstancias poco probables? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Nunca sabemos en la vida realmente quién es quién. Muchos rostros vemos en la calle, pero desconocemos la mayoría de sus historias. A veces cuesta creer que haya tanta maldad en el mundo, pero las evidencias pululan y muchas veces la realidad es más dura que la ficción. Pensamos que la abstinencia a ciertas prácticas o consumos nos hacen ser más sanos o seguros, que si no frecuentamos el cigarrillo podemos evitar morir de infecciones pulmonares. Si no practicamos deportes de alto riesgo podremos vivir un poco más que los demás. Si nos mantenemos alimentados, entrenamos o evadimos la bebida, podemos hacerle trampa al destino. Aún así, aunque vivir con austeridad o ciertas prácticas saludables sí que logran persuadir una temprana muerte la mayoría de las veces, según las estadísticas, siempre habrá un % de rango de posibilidad que contempla la mayor de las catástrofes. La cifra nos indica que, aunque algo sea muy poco probable, siempre será posible, como quien encuentra un asesino en el autobús por la mañana o como quien es robado en una calle segura, como quien gana la lotería y al mismo tiempo sufre un infarto.
María Alejandra Abondanza nació en la Argentina, en Sudamérica. Es una mujer joven de 39 años, piel morena y cabello castaño. Es madre, cabeza de familia y mujer trabajadora. Ama el rock and roll y disfruta de conciertos de bandas de hard rock y heavy metal. Parte de su domicilio lo decoran algunos afiches rockeros. Vive con su hija adolescente de 15 años, quien es la razón principal de su vida. Hace tiempo que ha terminado su relación afectiva con quien fuera su pareja y padre de su hija adolescente. Aún así, conserva con su exnovio una gran amistad, procurando estar juntos como familia cuando es posible, aunque ya no existan vínculos de compromiso como pareja, solo como padres acudientes. María Alejandra se caracteriza por una personalidad amorosa y extrovertida. Suele ser bastante sociable e incluso ingenua, en ocasiones demasiado confiada. Las personas cercanas la consideran una mujer simpática y divertida que ama a los animales y suele cuidar de ellos. Tiene un enorme perro labrador de nombre Pocho con quien vive en su domicilio. Sus redes sociales están llenas de fotografías con su hija y algunas con su expareja, también con cientos de cachorros y perros de diferentes razas. Por supuesto que también Pocho aparece en los retratos virtuales. Una tarde, como de costumbre, María Alejandra Abondanza sacaría a pasear a su perro, de raza miniatura, para tomar aire fresco y que este perrito haga sus necesidades fuera del apartamento, evitando que se ensuciara después. Lleva a su pequeña mascota hacia unas pocas casas cerca de su domicilio, mientras es observada incesantemente desde la distancia por un acechador que la vigila. Posteriormente, cruzaría unas palabras con su vecino, quien la invitaría a tomarse un café, aparentemente mostrando entre ellos cierta confianza, como si previamente se hubieran conocido, sin saber que ese sería el último día de su vida. El día 16 de septiembre, en la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, se reportaría a María Alejandra Abondanza como mujer desaparecida, luego de que sacara a su mascota a dar un paseo y nunca más retornara a la casa. La denuncia fue realizada por su hija, quien la esperaba el día de los hechos, quien luego reportó a su padre sobre la calamidad. Fueron encontrados el collar de su perro junto a algunas propiedades y prendas de vestir que usaba María Alejandra el día de su salida, justo a unas cuadras de su casa, tiradas por el suelo. Sin embargo, pasaron más de 24 horas sin tener alguna pista de su paradero, sin hallar rastros de su ubicación. Agustín Leonel Ciminelli es un argentino con antecedentes de violencia y misoginia, para quien es común golpear a sus amantes y parejas, razón por la cual vive atormentado y escondido de la policía. Vive en casa de sus padres, con quienes lleva una relación demasiado cercana como para encubrir un delito horrendo, pues presuntamente ellos estaban en casa cuando el atroz crimen se ejecutó y después se intentó encubrir quemando las evidencias. Supuestamente los padres del asesino que estaban dentro de la vivienda no notaron nunca nada sospechoso, aunque de la chimenea emanara humos productos de la quema de un cuerpo humano, tal como testificaron vecinos e incluso se registró en cámaras. Agustín Leonel, junto a sus padres, sería acusado de un desgarrador crimen contra Alejandra Abondanza, ya que investigadores y forenses en los laboratorios encontraron dentro de la parrilla familiar lo que serían los restos calcinados y desmembrados de su vecina, quien solo quería sacar a pasear a su perro pequeño.
Carlos Ciminelli y Liliana Sánchez, padres del asesino, también serían investigados por las autoridades, abriendo archivos en su contra, puesto que en la parrilla, que formalmente era de su propiedad, se encontraron restos humanos carbonizados. Se presume que hayan intervenido como cómplices en el mejor de los escenarios, confiando que no tengan un vínculo mayor con el atroz crimen. La fiscal Ana Laura Brizuela se encargó personalmente del caso de feminicidio, indultando a los padres del asesino luego de largas jornadas de interrogatorios y entrevistas. Los progenitores de Leonel Ciminelli aseguraron no tener vínculo alguno con el despiadado crimen, engañados por su propio hijo, quien había abusado de su confianza, habiéndoles mentido. Sin más resentimiento ni culpa que la de compartir lazos sanguíneos y un mismo hogar con él, los padres del victimario manifestaron como gesto de ayuda hacia la investigación varios rasgos peligrosos en la personalidad de su hijo, antecedentes serios de violencia doméstica hacia sus exparejas. Además, se comentaron anécdotas familiares donde los padres de Leonel Ciminelli tuvieron que intervenir en conflictos de agresión para evitar que los ataques pasaran a mayores o incluso pudiese haber un homicidio. En una de esas ocasiones que recordaron Agustín en un ataque de celos que tuvo con una de sus exparejas, decidió romper una baldosa en su propia cabeza, desbordado en ira. El padre además confesó a las autoridades que su hijo, en alguna ocasión medianamente perturbado, le había contado un secreto siniestro, manifestando que había matado a una persona con sus propias manos. Luego la había quemado para desaparecer la evidencia, pero nunca le contó quién era esa persona ni dio más detalles sobre el asunto. El padre manifestó que prefirió nunca más ahondar sobre el tema por miedo a su propio hijo. Dos cámaras de seguridad locales fueron solicitadas para buscar más pistas. En ellas se lograron registrar el antes y el después del posible crimen, evidenciando con nitidez cómo María Alejandra Abondanza entró a la casa de su agresor por voluntad propia, luego de que éste presuntamente la persuadiera de alguna manera para invitarla a seguir con su mascota sin tener por qué temer. Presuntamente los dos ya habían hablado con anterioridad o se habían citado para el encuentro a cierta hora acordada. Aunque se desconoce la relación que existía entre ellos dos, es evidente que se conocían desde antes en otras circunstancias. Algunos teorizan que realmente se conocieron en un gimnasio al que ambos asistían. Otros dicen que el victimario era un conocido de la víctima del barrio desde hace muchos años atrás. A las 5:27 p.m. del viernes, María Alejandra compareció en casa de su asesino, quien la mató tras impactar su cabeza con el filo de unas mancuernas, a quien después remataría en el suelo, reventando su cabeza con completa violencia. Luego del aparatoso homicidio, Agustín Leonel Ciminelli la desnudaría y cortaría en pedazos para poder meter sus restos en la parrilla familiar y quemarla hasta sus cenizas, según él, desapareciendo a su víctima. Hacia las 11:34, Agustín Ciminelli se retiraría de casa llevando consigo 2 bolsas de basura, en donde sería hallada posteriormente el arma homicida, unas mancuernas ensangrentadas junto a la ropa y las pertenencias de la víctima. Una cámara de seguridad desde otro ángulo logra captar justo el momento en donde un espeso humo emana de su chimenea, momento en el que trató de quemar a su víctima, la cual desprendía un fétido olor que supuestamente sus padres no notaron, así como tampoco los ruidos al golpear y cortar las partes del cuerpo de la víctima. En este cesto de basura con una bolsa con cierre encuentran ropa y mancuerna. La mancuerna claramente, como decía recién Javier Díaz, la mancuerna con manchas hemáticas, con manchas de sangre.
A la mañana siguiente, los padres de María Alejandra Abondanza reportaron a la policía su desaparición y poco tiempo después dieron con el sospechoso y con su familia, capturados todos en el interior de su casa. Los padres de Agustín, el señor Carlos Ciminelli y la señora Liliana Sánchez, serían acusados de complicidad en un principio, pero serían perdonados después por la justicia. Y la verdad, en ese momento se me salió el corazón del pecho, no lo podía creer. Era algo que no, creo que hasta el día de hoy todavía decimos, no puede ser. Y nosotros, yo estoy diciendo que teníamos una alarma vecinal, teníamos un grupo de vecinos que supuestamente nos cuidábamos entre nosotros, la mujer estaba en el grupo, uno nunca va a pensar que la gente de tu cuadra te puede hacer daño. Agustín Leonel Ciminelli permanece en arresto mientras se desarrolla su juicio, condenado por asesinato en primer grado y alteración de la escena del crimen, recluido en la alcaldía del penal de Campana. Sus padres esperan prisión domiciliaria hasta que demuestren su plena inocencia. Y este fue uno de los videos que se hicieron tras la detención del principal sospechoso cuando se negó a declarar sobre el crimen. Déjenlo un rato que lo despedimos. ¡Vas a morir en el penal, hijo de puta! ¡Ojalá que te maten! ¡Agustín, por qué lo mataste! ¡Pedazo de mierda! ¡Pedazo de mierda! Agustín Leonel Ciminelli suele enviar aterradores mensajes desde la cárcel a través de su teléfono celular y sus redes sociales, situación que se permitió debido a la emergencia tras la pandemia reciente, donde se consideró la propuesta de dotar a ciertos reclusos de un aparato celular con última tecnología y acceso a internet o llamadas telefónicas para que pudieran estar en contacto con su familia en caso de una eventual tragedia producto del virus, ya que para esas fechas muchas personas estaban falleciendo alrededor del mundo. Sin embargo, entre los estados que publicaba el joven estaban estos. Muchos reclusos, entre ellos Agustín, aprovecharon para enviar mensajes de amenazas a quienes los llevaron a prisión. También realizaron estafas telefónicas o clonaron cuentas de civiles incautos. Uno de los mensajes de Leonel Ciminelli hacia la familia de su víctima citaba lo siguiente, abro comillas, estoy privado de mi libertad, no de mis sueños. Gracias a Dios estoy en un lugar mejor, lejos de toda la mierda que me rodeaba. Mis viejos son inocentes y no le paso cabida a lo que digan o piensen, pero Dios es grande y solo Él puede juzgarme. Ya va a tener todo a su vuelta y me las van a pagar, pero todo con la justicia de mi Padre Celestial. Saludos pa' mi abogado y mi familia real. Así apareció en las historias de sus redes sociales, donde también pedía libertad para sus padres, proclamándolos como inocentes. Desde la prisión, también se le vio publicar un estado en Facebook en el que decía, hagan sus vidas y no me jodan que estoy pagando mis males. Cabe resaltar que gran parte de la opinión pública cree que él mostró alarmas de comportamientos erráticos y psicópatas desde hace mucho tiempo, pero además creen que los familiares tienen algún grado de complicidad con el hecho, porque a decir verdad resulta muy extraño creer que el hijo haya podido ultimar a una mujer, hacerla pedazos e incluso quemarla en una parrilla sin que ellos hayan notado nada. Por lo tanto, sus padres seguirán en vigilancia policial para la investigación y lograr determinar su relación con el móvil del crimen. Hasta aquí va el video de leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con un misterioso like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que estemos más en contacto. Subo casos criminales diferentes a mi página de Facebook y mi página de Instagram, así que ve a seguirme. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, puedes hacerlo con
con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción de este video y también en el comentario fijado de este video. Con ambas formas recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo vídeo. Ahora sí, sin más que añadir, recuerda que las dudas te acompañan, que nosotros somos Misterio, que tú y yo nos vemos en un próximo caso leyenda.